pedido si alguien tenía ganas de presentar. Creo que José Manuel quiere presentar el avance. Adelante, José Manuel, estamos escuchando tu avance, tu presentación. Buen día, Inge. Bueno, Inge, intenté hacer lo que nos dejó la anterior clase. Sí, adelante. Presentar, Era sobre tránsito. si tránsito con el método PULS nos dejó una ecuación y teníamos que hallar su altura, su output y su almacenamiento. Ya, Con el adelante entonces. método de una curvita que nos enseñó Inge, no estoy mal si su nombre era curva CIA, algo así. Sí, curva indicadora del almacenamiento. Sí, adelante. Ya, ya, Inge. Primeramente, buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Este es el ejercicio que nos dejó Inge. Esta es mi hojita de avance. Con usted desarrollamos, bueno, primeramente, con los datos de la barimetría, ahí el volumen en función de la altura para sacar el almacenamiento inicial. Como tenemos una altura inicial de 20, el almacenamiento inicial va a ser de 160 hectómetro cúbico. Y bueno, para la primera hora tendríamos un input 2 de 30 metros cúbicos, un input 1 de 0, un output 0. Lo que tendríamos que hallar es un output 2. El almacenamiento inicial ya lo hemos hallado. Nos faltaría el almacenamiento 2. Y bueno, con estos datos, que el promedio de los inputs por el tiempo menos el promedio de los outputs por el tiempo es igual a la diferencia de los almacenamientos, ¿no? S2 menos S1. Donde el tiempo es 1 hora, es decir, 3.600 segundos, y un hectómetro cúbico es 1 por 10 a las 6 metros cúbicos. Despejando de aquí el tiempo, como usted hizo, Inge, en la anterior clase, llegamos a su ecuación que usted halló, donde, bueno, después de hacer una serie, he llegado al mismo resultado donde usted llegó, y aquí empieza lo que teníamos que hallar. Teníamos que hallar un output, un almacenamiento y una altura para este valor de acá, de 44.594.444. Básicamente lo que yo hice, Inge, fue apoyarme en el Excel con la primera hora. Aquí. Ya. Reemplacé los datos. La altura de 20, teníamos un almacenamiento de 160 por 10 a la 6, 160 millones, ya. Teníamos un output inicial de 0. Y para eso, la ecuación que hemos hallado del output medios más el almacenamiento dividido entre 3.600 nos daba como inicialmente 44.444. Entonces, básicamente, lo que yo hice fue avanzar de 0.05, cada 0.005, y hasta ahí alcanzar el valorcito para la primera hora, que es de 44.594. Fui avanzando, pero no he llegado a un resultado exacto. He llegado a 44.594.665, que era el número más próximo. Y entre estos dos valores de acá, un valor antes y un valor después a nuestro valorcito que nos pide, he tenido que realizar una interpolación. ¿Dónde está? Ya, José Manuel, mostrame nuevamente un poquito en escala. Ya, eso. A ver, hasta ahí espero que hayan comprendido todos qué es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Simplemente nos estamos dando un valor H en la columna B, pero la discretización que estamos usando para H es mucho más pequeña que la que inicialmente la adoptó. Resulta que al tomar esta discretización, por ejemplo, de H 20.17 aumentando 5 milímetros, llegamos a 20.175, más otros 5 nos da 20.18, etc. Ahora lo que él ha logrado es establecer que para una altura de H igual a 20.18, el volumen instantáneo que corresponde a ese valor es el que está indicado ahí, 160.36 y varios ceros. Después de ello tiene, me imagino, el valor de O sobre 2 o algo así, más el valor de combinado, ¿no? De S sobre 3.600 más O sobre 2. Este valor combinado él lo ha circulado en negro y también debajo de ello el siguiente en amarillo. Pero, José Manuel, lo que podrías hacer ahora
en lugar de hacer la interpolación, porque otra vez estamos en el mismo tema de siempre, ¿no? Obviamente tu interpolación entre esos dos valores tan próximos el uno del otro va a ser mucho mejor que interpolar entre dos valores que estén demasiado distantes entre sí. Lo que puedes hacer aquí es, fíjate que cuando has llegado a 20.18, el siguiente valor lo produces al adicionarle 5 milímetros. Pero ¿por qué no haces lo siguiente? Al 2018, adicionale 1 milímetro, o sea, 0.001, y de esa manera otra vez vuelves a jalar abajo. No sé si puedes hacer eso inmediatamente porque estás en el Excel, ¿no es cierto? Ahí está. Que vaya avanzando cada un 0.001 Inge. Así. Exactamente, es lo que estás haciendo, ¿no? Y lo propio, el resto también que vayan nomás avanzando hacia abajo. No sé qué ha sucedido ahí. Sí, ya lo he cambiado, ahora he avanzado cada 0.01 y aquí he llegado a resultados mucho más próximos. Claro, y entonces de esa manera, si la precisión deseada es, por ejemplo, 1 milímetro, ya puedes ahí identificar y no necesitas interpolar, tendrías que ver cuál es el que está muy próximo al valor que estamos buscando. No sé cuál de ellos es 44.594, no sé cuánto era. 4.594.444 es Inge. Entre estos dos de acá estaría. Entonces, otra vez intenta adicionarle en lugar de 1 milímetro, adicionale 0.00001 y veremos hasta dónde se va al jalar todas esas columnas. 0.01. A ver, exactamente. Y esto, a ver. Claro que vas a tener que mostrar más decimales para darnos cuenta qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sí. El B, la columna B es la más ancha tal vez para ver más decimales, o ya estamos viendo todos los Sí, necesarios. esos son todos los decimales que he tomado. A partir de acá he tomado un decimal más. Ya, y entonces a la derecha en la columna E, ¿ya aparece el valor que estamos buscando o no todavía? Este se está aproximando más, sí. 44.594.4. ¿Y cuál es el valor que debemos obtener? Este de acá, 44.594.444. Fíjense, si quisiéramos igualar al tercer decimal, deberíamos tener después del 94, 3 veces 4. Y fíjense, sí, del 1 vez 4 se salta al punto 49.4 y ahí podrías otra vez seguir discretizando. Ya, ahora avanzaría cada 20 puntos más 0. 1, 2, 3, 1. Uy, me he equivocado ahí. A ver. Más 0.1. 1, 2, 3, 4, 1. Ya. A ver. Aquí ya más o menos Inge se acerca. 44.594.447. Y también aquí 44.594.437. Estos dos ya se están aproximando más, Inge, a 44.594.444. Inge. Inge. Y a ver si queremos escritas. A ver, un cerito más.
Aquí está. Inge ya está. Este valor de acá. Ya, estaba hablando, pero estaba con micrófono apagado. La idea es que en la columna B, la subida del H lo haga al cuarto, quinto, sexto decimal, tal que el valor en color rojo en la E58 resulte pues exactamente el valor que estamos buscando. Y ya lo mostró en lápiz. Si puedes mostrar nuevamente en lápiz. ¿Qué es ahí? El valor, fíjense, este es, ¿dónde está el 4? No, se lo ve acá. Ya, este es, ¿no es cierto? Si se fijan, a la izquierda del signo igual, necesitamos lograr obtener el valor 44.594.3 veces 4. O sea, me estoy imponiendo esa exactitud. Quiero realmente obtener 3 veces 4 después de la coma. Ahora andate al Excel. Aquí está. Y para lograr eso, lo que él ha necesitado hacer es ir variando el valor 20.1844, etcétera, tal que en algún instante ese valor proporciona el resultado en color rojo con los 3 veces 4 a la derecha del signo igual, que es la exactitud que nos estamos dando. En ese instante, en este momento, él ya tiene la solución. La altura al final de la primera hora, instantánea obviamente, tiene que ser 20.184447, ¿no es cierto? Y en esa situación es que el término que estamos buscando se asemeja al del papel a mano que él nos ha mostrado. Entonces, acabamos de resolver para la primera hora. ¿Qué es lo que hemos resuelto para la primera hora? No sé si a la derecha de tu hojita puedes indicar entonces, por un lado... Pero yo hice con interpolación IG, básicamente hallamos el output Sí. para este valor de acá, el output para este valor de acá, el almacenamiento para este valor de acá, y también hallamos la altura al final de la hora. ¿Sería, Inge, el término correcto? Sí, obviamente lo que has hecho está bien, pero lo que quiero es mostrar a todos que al final no necesitas hacer esta interpolación que estamos viendo en la pizarra, ¿no? Sí, era mejor una interpolación siempre es una estimación. Entonces, para que quede claro para todos, acá donde estamos viendo tu Excel, ¿por qué no haces un resumen? 2 columnas. La primera columna son los valores al inicio de cada hora, y en la segunda columna los valores al final de esa misma hora y ya definitivamente obtenidos. ¿No es cierto? Ya, Inge, y disculpe, aquí tenía una dudita. Esta altura al final de la hora de 20.184 va a ser la altura al inicio de la hora cuando estemos hablando de la segunda hora. Esa era mi duda, porque estaba trabajando así. Exactamente, cuando vayas a la segunda hora, ¿cuáles son tus valores de inicio? Estos serían mis valores de inicio, los que van a ser valores finales en la primera hora. Exactamente. Por eso, para poder visualizar eso para todo el curso, quiero que en lo que estás mostrando escribas, ahí está, fíjate, todos esos son los valores iniciales, ¿no? En la columna C. Sí, para la segunda hora. Ahora, al ladito, en la columna D, ¿ya? Coloca los valores que acabas de hallar como resultados finales. Ahí van a ser... Son estos, sí, los valores que he hallado para la primera hora son estos, y los valores que he hallado para la segunda hora son estos valores finales de acá.
Entiendo. Lo que puedes hacer es llevar estos valores que están ahí abajo, que son definitivamente adoptados para el final de la hora, al ¿Al ladito inicio? de los que has usado como iniciales a la primera hora. Ya, entonces No voy a sé ver. dónde puedes meter, inserta ahí algunas columnas, tal vez, no sé. A ver. Ay, no sé manejar bien el Excel. Aquí al ladito lo puedo poner IG. Uy. Bueno, ya ahora tal vez incluso es solamente para mostrar y explicar a los alumnos, ¿no es cierto? IG, esto lo pondré. Ahora sí, IG. Esos serían los datos finales, ¿no? Que vamos a hallar con el método que usted enseñó. Es aquí. Ya, entonces significa esto que seguimos en la primera hora, por supuesto, ¿no? Y en la primera hora el valor de inicio es Esto es 300. para la segunda hora sería Inge. O para la primera hora, quieres que se lo pongan los datos de inicio. Solo para la primera hora para demostrar cómo varía cada uno de ellos al inicio de la hora y al final de la hora. Por Ya. ejemplo, al inicio de la hora el input es 0, ¿no es cierto? Sí, pero este es para la segunda hora, Inge. O me voy a la primera hora. Muy bien, donde quieras, pero quiero comparar los dos. Este es ya para la segunda hora, Inge. Este puedo usar nomás. Solo Ya, que pero calcule. fíjate, en la pizarra lo que estás mostrando ahí, I1 Ajá. es 300, ¿no ve? Sí, y uno ¿Ese 300 qué es? ¿Es es, el valor de inicio de esa hora o es el valor al final de esa hora? es el valor de inicio, Inge, y uno, porque este 300 es Ya, el valor final para ya. la primera hora, ¿verdad? Y el caudal instantáneo al final de esta misma hora que estamos mostrando en pantalla es ¿cuánto? El caudal instantáneo sería el output 1, Inge. Claro. Este sería el output de inicio, ¿no ve? Que es el output final de la primera hora, de 94.26. Y el que vamos a hallar sería este de acá. Este sería el output 2, ¿no, Inge? Utilizando esto de acá hasta hallar el valor de 44.949.748. Ya. Lo que pasa es que metodológicamente lo que tú has hecho es una ventana para cada hora. Estamos en la segunda hora. Sí, Inge, exacto. Ahora me doy cuenta. Yo estaba pensando que tal vez en una sola ventana hacemos todos los resultados, pero no, está bien lo que dices, con tal de que esté comprendido para la gente. Entonces, ya nos encontramos en la segunda hora, y en esta segunda hora, obviamente, el caudal de inicio ya no es más 0, es 300. Eso es dato del problema, ¿no ve? Que es lo que has colocado ahí en la C3, 300. Después, en esta misma segunda hora, el caudal al final de esta misma segunda hora lo conocemos y es 600. Luego, el caudal que instantáneamente está saliendo al inicio de esta hora, de esta segunda hora, es el que hemos calculado en la primera ventana y era 94.26. Y lo propio para el volumen con el que estamos empezando esta segunda hora, es el volumen que habíamos calculado anteriormente como final de la primera hora, y es 160.3688, ¿no es cierto? Con H. Y lo propio también con lo que está en amarillo, ¿no? Eso fue válido para la anterior hora, y ahora estamos yendo a la segunda hora. Y en la segunda hora Sí. él acaba de mostrar que en las columnas JK acaba de calcular los valores instantáneos o 2 al final de esta hora segunda en la que estamos, y ahí lo aficha. Obviamente el volumen que está contenido en el envase al final de esta segunda hora en la que estamos está también ahí afichado a la derecha de S2 amarillo, y el H2 el que acaba de obtener. Bueno, y eso ha sido para la segunda hora. La pregunta sería, si tuviéramos que graficar, en realidad eso es lo que debemos hacer, en una sola figura, el caudal entrante y el caudal saliente, ¿qué valores tomaríamos para que estén coincidiendo tanto el input como el output? ¿Cuál sería el valor en esta segunda hora que tú graficarías? ¿Cómo sería la preguntita? Inge? ¿Puedes repetir, por favor? No la entendí. Ya. Al final de que termines las 10 horas de calcular, hay que graficarlos, ¿no? O ya los has graficado tal vez en algún lado, o no todavía. No, Inge. Entonces, cuando calculemos todos los caudales
para las 10 horas tendríamos que hacer un versus los caudales versus el tiempo, Inge. En el eje horizontal va a estar el tiempo, hora Y en cero, el eje vertical los caudales, ¿verdad? sí, y en la vertical los caudales, pero son dos caudales, uno los de ingreso que son conocidos, nos han dado 0, 300, 600, etcétera, ¿no ve? Y con otro color el caudal de salida. Y ese caudal de salida, ¿cuáles son los valores que vas a usar? Por ejemplo, para esta segunda hora, como caudal de salida, ¿cuál valor sería? El caudal de salida es el output, ¿no, Inge? Es de Exacto. 440.79. Y ese corresponde a la A la hora segunda 2. hora. Ese 400, el valor 440 que me estás indicando de la K3 corresponde a la hora instantánea 2. Y en esa hora instantánea 2, el valor de I2, ¿cuál sería? El valor, estos valores de acá, Inge, I2 y I1. Claro, sí. Inge, ahí I2 no sería 600 porque es al final de la hora. Y I1 igual se mantendría porque es el inicio de la hora o va a cambiar. Digamos, ya tendré No, que trabajar con la tercera hora. Esa es mi no, preguntita. no, todo lo que es input, no cambia para nada. Van a ser los valores clavados que nos han dado Entonces, enteros. pues, se repetiría así. Okay. A ver, si quieres podemos empezar a graficar. Donde está ya tu cursor, coloca hora 0, más abajo hora 1, hora 2, hora 3, 0 ya, 1, 2, etcétera. ¿10, Inge? Está muy bien lo que estás haciendo. Eso es el tiempo, muy bien. Ahora, el caudal instantáneo de ingreso, arribita pon su título, no, a la derecha. Hay I, una I mayúscula de input si quieres. Ahora, ¿cuánto era para el 0? Si no me equivoco, era 0, ¿no? Sí, 0 para 1 es 300. Ya, continúen. Eso, copiaré de aquí, que tengo la tablita, me nota aquí. Aquí está. Ya. 0, 0, 360. 300, 600. 1750. 500. Y a partir de la séptima hora es Puro 0, 0. Inge. Sí. 0, 0, etcétera. Ese es el input, ¿no es cierto? Y cada valor que acabas de escribir ahí son instantáneos y corresponden al 1, al 2, al 3, ¿no es cierto? Ahora, paralelo a eso, pon output. Ahí. Y ahora hay que escribir ahí los valores que acabas de encontrar. Ya. El output para 0 igual 0 sería, ¿no, Inge? Para el inicio. Al Y final el output para 300 sería el output que ha llegado para la primera hora, ¿no? exactamente. Ya, ese output es esto de acá. Y para la segunda hora, este output de acá. Muy bien. Sí, sí, bien. Ya. Ahora vamos a aceptar que todas las otras horas, la hora 3, 4, 5, 6H, 7H, 8H, que tú ya has resuelto con la interpolación que nos has mostrado, aceptemos que esos son los correctos, entonces coloca al lado del 1000 cuál es el caudal que le corresponde como O. Creo Aquí que está. no. Ya. Copio todos los outputs para cada valor, Inge. Ya. Exactamente.
séptima hora. Es este de acá. Y este de acá. Ya está, Inge, los outputs al final de la... Lo que tienes que hacer es graficar, entonces tal vez puedes sombrear desde la J9 hasta la L20. O sea, vamos a graficar todo esto. Ya. Sombrea desde ahí. ¿Desde aquí? Hasta ahí, muy bien. Ahora insertar el gráfico en algún lado, ¿ya? Y ahí, más abajito a la derecha, puras rayitas, o lo que gustes. Uno más abajo, más abajito. Ese ya. Fíjate ahora qué es lo que está sucediendo. Ya. Ahora, acá fíjense que el input está en color azul y el output está en color anaranjado. Y acá, evidentemente, sí se cumple el hecho de que la punta del output, el caudal máximo de output, que es de unos 880 cubos, el caudal máximo del output, 880 cubos, cae exactamente en la bajada que va en el azul de 1000 hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces se cumple el control que estamos queriendo hacer. ¿Está claro? Esto explicó Inge en una clase, me acuerdo. Sí, entonces esto es señal de que los cálculos van bien, están correctos, porque el pico amarillo coincide con la bajada del azul, ¿no es cierto? A veces cuando algo anda mal, eso no se cumple y entonces directamente es señal de que todo anda muy mal. Otra cosa que podemos ver en esta gráfica es, si se fijan, el caudal más grande que ingresa en el embalse es de 1000 metros cúbicos por segundo, instantáneamente hablando, ¿no es cierto? Y podría ser que ese valor de 1000 metros cúbicos por segundo está asociado, previamente ya lo hemos calculado eso, por ejemplo, a la crecida de un periodo de retorno de 500 años. Supongamos que este ejemplo que estamos viendo en la pizarra es el tránsito realizado para la crecida que tiene, por ejemplo, 500 años de periodo de retorno, que es el azul. Y por fuera, con Gumbel, por ejemplo, hemos logrado establecer que el caudal de 500 años periodo de retorno resulta ser 1000 metros cúbicos por segundo. En consecuencia, el hidrograma azul que estamos viendo ahí es la crecida que tiene un periodo de retorno de 500 años, porque ya lo hemos calculado por fuera, antes, ¿no ven? Obviamente, en el cálculo que hemos aprendido con ustedes aplicando Gumbel, Gumbel nos proporciona como resultado un valor puntual, que es los 1000 metros cúbicos por segundo que estamos viendo ahí en la punta azul. Lo que no hemos llevado con ustedes es cómo a partir de ese caudal máximo de 1000 metros cúbicos por segundo que está ahí, que corresponde a 500 años periodo de retorno, cómo logró representarlo a través de un hidrograma que acá más o menos es triangular, ¿no? Ese temita no lo hemos tocado, pero hay formas de hacerlo. Pero lo único que quiero que esté claro para ustedes es que en esta gráfica el hidrograma en trazo azul corresponde a un periodo de retorno de 500 años. Lo de 500 años me estoy inventando, ¿no? Simplemente para que me comprendan. Y una vez que introduzco ese hidrograma cuyo pico es 1000 metros cúbicos por segundo, por encima del vertedero sale lo que está ahí en color anaranjado. Y el pico más grande que sale ahí, que corresponde a los 880 cubos, obviamente la diferencia de 1000 a los 880 le llamamos atenuación. Ingresa en el embalse 1000 metros cúbicos por segundo, pero por encima del vertedero sale como un pico solamente 800. Entonces, el dimensionamiento geométrico de ese vertedero tiene que ser tal que tenga una capacidad de evacuar esos 880 metros cúbicos por segundo. Y en ese momento se dice que la presa en su conjunto, desde el punto de vista hidrológico,
ha sido diseñada y construida para un periodo de retorno de 500 años, lo cual está claro ver que la atenuación, que es más o menos 1000 menos 880 es 1020, 120, ¿no ven? 880 más 120 da 1000, ¿no es cierto? 120. 120 metros cúbicos por segundo es lo que hemos logrado bajar de 1000 a 880. Y por supuesto que esa atenuación, esa bajada del pico de 1000 a 880, es debido al vaso que nos ofrece, al volumen que nos ofrece el vaso del embalse. Obviamente, mientras más grande sea este volumen que nos ofrece, el volumen útil que nos ofrece la presa, esa atenuación será cada vez más grande. Si contáramos con una presa que al ser construida embalsa no los 160 hectómetros cúbicos, porque ese es un dato del problema, ¿no ve? El máximo volumen que embalsa esta presa está referida al nivel del agua cuando está al tope, coincidiendo con la altura del vertedero. En esa situación, el embalse nos ofrece 160 hectómetros cúbicos. Si en lugar de tener eso, tuviéramos el doble de volumen que nos ofrece con la misma altura, entonces esa atenuación, en lugar de hacer bajar de 1000 a 880, nos hará bajar de 1000 a 500, por ejemplo, ¿no es cierto? En conclusión, mientras más grande la capacidad del vaso que nos ofrece esa presa, mientras más grande el volumen, mayor la atenuación. ¿Se acuerdan que había una pregunta en la última clase que siempre tienen que plantearse situaciones extremas? ¿En qué momento será que el vaso ofrece una atenuación total? Es decir, de 1000 no va a bajar solamente a 880, va a continuar bajando a 500 y hasta que en el extremo va a entrar 1000, pero del lago no va a salir más que 0. ¿No es cierto? Esa sería una atenuación total que ofrece el embalse. Entra 1000 metros cúbicos por segundo, el azul que están viendo ahí, pero del embalse ya no sale nada. Es decir, es una atenuación completa que ofrece el vaso. Eso sucede a condición de que el volumen útil que ofrece ese vaso sea infinitamente grande. ¿No es cierto? Si es un vaso infinitamente grande, uno le mete todo ese hidrograma en color azul y no sale nada. Eso sería una atenuación total. Eso significa que mientras más grande el vaso, mayor la atenuación. Y el mismo razonamiento hay que hacerlo hacia el otro lado. ¿Qué pasa si el volumen que me ofrece ese vaso es cada vez más pequeño? En este caso del ejemplo nos ofrece 160 hectómetros cúbicos, ¿no? Pero si el volumen que logro embalsar detrás de esa presa cada vez es más pequeño, no logro embalsar 160 hectómetros cúbicos, sino solamente 20 hectómetros cúbicos, en ese momento el valor 880 de salida por encima del vertedero se va a ir acercando al valor 1000, es decir, la atenuación que me ofrece el vaso es cada vez más pequeña. ¿Ya? Eso que creo que debería quedar muy claro para todos ustedes. Bueno, muy bien, entonces, José Manuel Civil, estoy otra vez escribiendo tu nombre acá. Hay preguntas, todos los que están asistiendo a la clase, por favor, si tienen alguna pregunta, háganla ahora, porque si no lo hacen ahora, van a tener que hacerla el próximo semestre. Así que aprovechen. ¿Está todo comprendido o no? Sí. Ya, espero que con este tema más, este es el tránsito que tú has realizado por el método Pulse. He subido ya al Classroom un poco la teoría. Ya te puedes ¿Ya puedo dejar de presentar, Inge? Sí, sí, sí. Ya. Muchas gracias, Inge. Gracias a ti. Ya, lo que quería mostrarles es, voy a compartir rápidamente
Eh, voy a mostrarles. Ya, directamente lo voy a extraer fíjense, en ambos grupos ya está colgado este texto que tiene solo 3 paginitas. Es un poco la explicación que hemos ido haciendo a través de la presentación de la práctica. Y eh, estaba identificando un otro, pero no logro encontrarlo, por eso que estoy tardando. A ver. Eh, Es un texto que tiene solamente 2 o 3 páginas y en el cual lo que se intenta es mostrarles lo que es la teoría sobre este tema. Eh, ya, este es lo que pasa es que estaba buscando uno que no indique ahí lo de Universidad Privada Boliviana, porque a veces no les gusta, ¿no? Eh, pero ya, sobre esto igual les voy a mostrar. Simplemente todo lo que hemos ido explicando en forma de conceptos, es importante hablar sobre el tema de reservorio lineal y no lineal. Fíjense que acá dice, esa es función de O, ¿no es cierto? Por supuesto que ustedes saben que el eh, voy a tal vez de una vez mostrarles de dónde viene eso para que esté más clarito. Ahí. Voy a tomar mi lápiz electrónico para escribir sobre el texto, de manera que me comprendan. De lo que se trata es algo que ya hemos ido explicando anteriormente, pero tiene que estar muy claro para ustedes. Fíjense que ahí está marcado un poco en azul. S es igual a KO. Por supuesto, ya hemos visto que para un embalse, desde los datos que nos proporcionan, nos dicen la relación altura, volumen del embalse, ¿no es cierto? Para 20 metros el embalse contiene 160 hectómetros cúbicos. Para 25 metros de altura H tendrá un volumen mayor, etc. Entonces esa es la relación lineal que estamos aceptando para resolver este problema. Por supuesto, la curva altura-volumen de un embalse nunca es lineal, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos explicado en anteriores clases. Solo para efectos de nuestro cálculo
estamos adoptando una partecita por encima de lo que es la cresta del vertedor, unos 2 metros, 3 metros, ese sector de 3 metros de altura por encima del vertedor, lo estamos aceptando o lo estamos reemplazando por una curva H es igual a más B por V, o al revés, si necesito V, V es igual a más B por H. Entonces, esa es la relación que se tiene para cualquier embalse. Pero también se tiene una relación que dice HQ, ¿no es cierto? Obviamente que HQ se traduce en tirante versus Q, porque cuando hablábamos del vertedero, el tirante de agua se produce acá arriba, ¿no ve? Esto de acá arriba es el tirante, tir, y acá el caudal que sale, habíamos dicho que es aproximadamente 1120, tirante elevado a la 3 medios. Esto que acabo de escribir en color rojo es lo que se tiene como dato de cualquier embalse. ¿Cuál es el caudal que sale por encima del vertedero a condición de conocer la lámina de agua por encima de ese vertedero? A esa lámina de agua, columna de agua, siempre la denominamos TIR, para no confundirla con H, porque H es la altura de los 20 metros que se la mide desde el fondo del vaso, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esto que está aquí, Q es igual a 11 tirante elevado a 3 medios, pueden directamente transformarlo en el tirante. Hemos dicho que va a ser H menos 20 en el caso de la presa, ¿no es cierto? H menos 20. Fíjense que si el tirante sería 1120, ¿no es cierto? Decir que Q y TIR están relacionados es lo mismo que decir que Q y H están relacionados. Me refiero a esta relación, ¿no es cierto? Entonces, existe para el embalse una relación HQ, donde H se la mide desde el fondo del vaso, desde el agua abajo. Obviamente eso va a ser vigente solamente cuando haya rebose, y va a haber rebose solamente cuando H sea mayor que 20. Entonces, si H es menor que 20, no hay rebose, obviamente. Entonces, para cualquier embalse se conocen estas dos expresiones. La altura HV, altura volumen del embalse, y se conoce también la curva de descarga HQ. Y obviamente si ustedes combinan estas dos, ¿no es cierto? Algebraicamente, de estas dos pueden obtener V en función de Q. ¿Están de acuerdo? Simplemente combinar las dos expresiones. Fíjense que HV es una expresión lineal y HQ es una expresión elevada a la 3 medios. Si yo combino ambos, obtengo una fórmula donde aparece Q y donde aparece V. En conclusión, el volumen contenido en el vaso es función del caudal que instantáneamente está saliendo por encima del vertedero. Y a eso se refiere esta expresión acá de S función de O. Voy a posar esto para que no nos moleste. ¿No es cierto? Porque todo esto ya lo conocen. Ya, entonces nos quedamos en lo que dice el texto. Hay una relación entre volumen de almacenamiento, aquí lo he llamado S, y todo el mundo sabe que S viene del inglés, ¿no es cierto? Y significa almacenamiento, storage. Lo que pasa es que muchos textos usan la palabra storage, entonces la letra S, por eso coloco ahí S. Este S podría ser este V si quieren, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Cuando esta relación S función de O es lineal, por ejemplo, es escala O, entonces se habla de un reservorio lineal. Entonces no hay ninguna ciencia, ahí es simplemente darle nombre a lo que estamos tratando. ¿Están de acuerdo? Ahora se darán cuenta ustedes de que S función de O nunca es lineal, por supuesto. Imposible que logre ser lineal. La combinación de esas dos ecuaciones, donde la una está elevada a la 3 medios y la otra es una ecuación de una línea recta, combinando las dos, no va a resultar en esta expresión lineal, jamás va a ser lineal. Pero para ciertos temas puede uno aceptar
esa relación lineal y en ese momento le llamamos reservorio lineal. Es solamente para que se ubiquen a qué se refiere cuando en este texto se habla de reservorio lineal, ¿ya? Y es importante este tema en otros, con otros conceptos que se trabaja, pero ya no los vemos en la clase, no tenemos tiempo para todo ello, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esa función de KO y en esa situación será un reservorio llamado lineal. Ya, eso para que comprendan a qué se refiere esa expresión 1. Por supuesto, acá está un poquito la explicación de cómo funciona todo y tenemos también, ya tengo acá el texto como tal. Esta expresión ya la hemos visto en la pizarra, cómo resulta esto. Habíamos dicho que a partir de esta expresión que está discretizada para tiempos finitos, una forma de encarar el tema sería a la izquierda del valor igual, colocar todo lo que conocemos, es el famoso 44.000 no sé cuánto que ha mostrado José Manuel Sibila, y todo lo de la derecha es lo que no conocemos, ¿no? Pero en este texto de 3 páginas que están viendo en la pizarra, hay otra forma que se ha logrado hacer el trabajo, y si se fijan, está clarito ahí, y 1 más y 2, etcétera. Y esta expresión es la que nos conduce a la curva indicadora del almacenamiento, CIA, y hay una aplicación que se ha hecho de esto, y en estas 3 páginas solamente se muestra lo más importante de esa aplicación. Y si se fijan en la columna 5 y la columna 6, tenemos 2V sobre 3600 menos O, y en la 6 tenemos 2V sobre 3600 más O. Fíjense, en la quinta columna es menos O, en la sexta es más O. Obviamente, esta forma de resolver el problema es mucho más directa también, y quiero que ustedes analicen al leer estas 3 paginitas. Lo leen y se van a dar cuenta en qué consiste la forma de solucionar a través del método Pulse el mismo problema, porque lo que estamos haciendo, y José Manuel Sibila nos ha mostrado, es también método Pulse, pero hemos aplicado una expresión analítica para no tener que interpolar dentro la curva almacenadora, la curva indicadora del almacenamiento. Ya entonces, ustedes al leer estas 3 páginas tienen que poder comprender esto último de acá que están mostrando en la fila 5 y la fila 6, y por ejemplo, si fuera que ya han comprendido en el examen, yo les digo, apliquen el método Pulse, pero utilizando ese modo de resolver el problema que está siendo mostrado en este PDF en la pizarra. Ya, entonces este PDF se encuentra en Classroom por si acaso. Ya, hay preguntas sobre este tema y ya no hay más preguntas. Ya, entonces lo que corresponde a partir de ahora a hacer, ya estamos 7:50, tenemos que introducirlos a ustedes en otro tema, y ese otro tema se llama curvas de intensidad, duración y frecuencia. Lo que están viendo en la pizarra también ya está subido en Classroom, y simplemente si leen realmente tienen que poder comprender lo que está siendo mostrado ahí. Otra vez 3 paginitas muy rápidas, y también se muestra acá las expresiones para las curvas IDF, intensidad, duración y frecuencia, y también se discute un poco sobre lo que es el método racional. Fíjense que aquí nuevamente empieza a aparecer CIA, y el método racional es un método que normalmente es todavía utilizado, es el método más simple y que puede ser aplicado a mano para poder calcular caudales de crecida. Entonces, el método racional es esta fórmula que están viendo ahí, y nos sirve para rápidamente estimar crecidas. Y por supuesto, actualmente hay muchos consultores que cuando diseñan las obras hidráulicas de las alcantarillas que cruzan un camino vecinal, por ejemplo, habíamos dicho, si ustedes diseñan un camino que va desde Ansaldo hasta Tarata, Ansaldo Tarata debe ser no sé cuántos kilómetros, unos 150 kilómetros.
En ese camino que va de Tarata a Ansaldo, obviamente el trazo geométrico que van a definir en el camino va a cortar muchas quebradas, que sí, unas 10 quebradas, y para cada quebrada tienen que poder calcular el caudal de diseño. Y la forma de hacerlo, obviamente pueden usar paquetes computacionales, etcétera, pero la forma más rápida de hacerlo sería aplicar esta fórmula que están viendo ahí, el método racional, donde el caudal va a ser el caudal máximo que estamos buscando. Ese caudal es el caudal de diseño, es decir, la alcantarilla esa, el diámetro será suficiente como para poder transportar este Q que viene de esta fórmula, y este Q es el caudal de diseño, C es el coeficiente de escurrimiento. Si estamos en zona rural, habíamos dicho que a nivel de cuenca en su conjunto, la cuenca de la quebrada, tenemos que adoptar un coeficiente de escurrimiento de 100 milímetros que recibe la cuenca durante unas cuantas horas. Probablemente el 80% se va a infiltrar y solo el 20% va a escurrir y va a tener que ingresar en la alcantarilla para transportarse debajo del camino. Ese C entonces en ese caso sería 0,20, ¿no es cierto? 0,20. La intensidad es la intensidad de la lluvia, pero no de cualquier lluvia, sino de aquella lluvia que ocasiona la crecida en esa quebrada. Ahorita vamos a ver con más detalle lo de la intensidad. Y el A es el área de drenaje de la cuenca. Por supuesto que para lograr obtener los valores de intensidad necesitamos leerlos en estas curvas. Bueno, acá no está dibujada la curva, pero tenemos que lograr previamente elaborar las curvas intensidad, duración y frecuencia. Entonces, el método racional sería una aplicación inmediata de lo que nos proporciona como información las curvas IDF. A ver, entonces vamos a mostrarles, además de esto que están viendo en la pizarra, qué es una curva IDF. De hecho, la práctica que van a empezar a hacer ahora, y es esta la que estamos viendo en pantalla, es establecer las curvas IDF en base a esos datos. Y por supuesto, dentro de esto tenemos que ir explicando las próximas clases cómo obtenemos estos datos para con ello elaborar nuestras curvas IDF. Las curvas IDF están en otros países donde ya tienen la hidrología más avanzada, ya están estandarizadas, es decir, dividen todo el territorio boliviano en, qué sé yo, pues unas 40 cuencas, y cada cuenca, alguien o algún organismo se ha encargado de determinar la curva IDF para cada una de esas 40 cuencas, por ejemplo. Y si mi camino Ansaldo-Tarata se encuentra en una de esas cuencas, lo que hace normalmente un proyectista es conseguir esas curvas IDF que alguien más se ha encargado de elaborarlas y leer en esas curvas IDF estos valores, la intensidad. Si tenemos que diseñar esa alcantarilla para un periodo en torno de 10 años, tendré que introducir en esta curva la intensidad que proviene de las curvas IDF para un periodo de 10 años. Como ese no es el caso en nuestro país, tenemos siempre que elaborar nuestras propias curvas, entonces se hace necesario que ustedes aprendan a elaborar esas curvas. Eso lo vamos a ir viendo en esta y las próximas clases. Pero por de pronto veré cómo funciona esto de las curvas IDF. A ver. Ya, vamos a directamente elaborar muy rápidamente esas curvas, porque después lo van a tener que hacer ustedes en detalle, pero por de pronto es importante que se ubiquen cómo funciona este tema. Las curvas IDF en realidad tienen esta forma. Tenemos en la vertical tenemos la intensidad, y en la horizontal tenemos el tiempo. Fíjense que el tiempo puede ir desde 0 minutos,
hasta, qué sé yo, 12 horas. Y, por ejemplo, una vez que hemos terminado de elaborar una curva de intensidad, duración y frecuencia, esta tiene esa forma. Entonces, la intensidad está expresada en milímetros por hora, es la rapidez con la que llueve, ¿no es cierto? Y el tiempo puede estar expresado, si quieren, en horas. Ahora, fíjense, si esta curva ha sido elaborada y es representativa de un periodo de retorno de 10 años, significa que todos los valores que yo leo sobre esta curva, las intensidades que leo sobre esta curva, están asociados a un periodo de retorno de 10 años. En forma directa les voy a mostrar cómo se aplica esto, así ahorramos un montón de pasos. Calcular el caudal de diseño para una quebrada en la que su área es, por ejemplo, 8 kilómetros cuadrados, una área pequeñita. Las quebradas siempre tienen cuencas pequeñas. Obviamente que si hablamos ya de 1000 kilómetros cuadrados, ya no es más una quebrada, ¿no? Ya es un río. Y obviamente, cuando se trata de un río, tendrán ustedes que lograr diseñar geométricamente el ancho y el alto de este río. Es decir, esto va a estar bien definido, ¿no es cierto? El ancho en el lugar donde se emplaza el puente. Y esta altura es la que debiéramos nosotros establecer. ¿A qué altura se va a colocar el puente? ¿No es cierto? Entonces, por supuesto, aquí nuevamente una forma muy rápida de verificar es que ese caudal de diseño es V por A nuevamente, donde área es el ancho por la altura. Y la velocidad obviamente dependerá de la rugosidad del lecho del río y de las paredes. Entonces, muy rápidamente podemos hacer una estimación de cuánto debe ser H para lograr que por debajo de ese puente escurra un caudal. A ese caudal se llama caudal de diseño. Entonces, la idea sería, con ayuda de esta curva IDF, calcular ese valor de diseño. Y para ello, por supuesto, necesito utilizar una fórmula, y la más inmediata es Q es CIA, ¿no es cierto? Fíjense que el área ya está dada. El área podemos expresarla en metros cuadrados, porque 8 kilómetros cuadrados lo transforman en metros cuadrados. La intensidad, fíjense, arriba en la izquierda, siempre viene dada, por ejemplo, milímetros por hora. Alguna vez algunas curvas las expresan en minutos por hora, pero es cuestión de transformar unidades solamente. Entonces, milímetros por hora tendría yo que de alguna manera transformarlo en su equivalente en metros por segundo, ¿no es cierto? De milímetros a metros tengo que dividir entre 1000 y de horas a segundo tengo que multiplicar por 3600. Entonces, en la expresión QCIA iba a necesitar estar en metros por segundo, ¿no es cierto? C es adimensional. Si es 20% coeficiente de descubrimiento, C es igual a 0,2. Ya, hasta ahí espero que me hayan comprendido. Entonces colocamos acá Q, C y A. Ya, esa es la fórmula que incluso he visto algunas tesis hace unos años en San Simón. Han aplicado esta fórmula. Esta es la fórmula racional, por si acaso. Fórmula racional. Han aplicado esta fórmula para poder dimensionar el alcantarillado racional. Fórmula racional. Esta fórmula ha sido utilizada para diseñar el alcantarillado pluvial, aguas de lluvia, de una población pequeña. Entonces, todos los cálculos han sido realizados con esta fórmula. Y, por supuesto, para cada sitio en el que yo quiera dimensionar el diámetro necesario de ese tubo, de esa alcantarilla enterrada, el caudal que debe transportarse a través de esa sección ha sido calculado con esta fórmula.
y cada vez el área de drenaje se va agrandando cuando vamos de aguas arriba a aguas abajo. Por supuesto, cada vez que avanza el tubo, va recibiendo más sumideros, y al recibir más sumideros, el área de drenaje hasta ese sitio cada vez se va haciendo más grande, ¿no es cierto? Entonces, si el área se hace más grande, el tiempo de viaje o tiempo de concentración de las cuencas que estoy drenando, en el caso del camino hablaremos de tiempo de concentración, en el caso del alcantarillado que evacúa aguas de lluvia, hablaremos de una combinación entre tiempo de concentración más tiempo de viaje, pero ese es un tema más específico que no lo tocamos acá. Ahora fíjense, yo tengo el camino, este es el camino, aquí está Tarata, y aquí está Ansaldo, y este es el camino que yo he geométricamente definido que va a ser de esa forma. Por supuesto, este camino va a ser atravesado por varias cuencas, y una de ellas, varias quebradas, y una de ellas puede tener este recorrido. Y tiene acá un afluente, y en base a ello lo que debo hacer es identificar el área de drenaje, que la voy a identificar de esa manera, ¿no es cierto?, hasta el sitio de la salida. La salida de este camino, de esta cuenca, es el cruce entre el camino marcado en rojo y el río marcado en azul. Obviamente la salida se ubica allí donde el tubo de alcantarilla va a ser construido, colocado. Yo puedo calcular para esta cuenca el área de drenaje, que ya hemos dicho, hemos adoptado 8 kilómetros cuadrados. Después tengo que calcular el tiempo de concentración, y acá es necesario hacer un paréntesis porque tienen que tener idea de lo que es tiempo de concentración. Para hacerlo muy fácil, tiempo de concentración. Concentración de la cuenca. A eso se llama TC. Si se ubican en el gráfico, la gota más alejada, me voy a quedar solamente con el trazo del río, que es, por ejemplo, este de acá. ¿Ya? El río escurre entonces en esa dirección. Lo que sucede acá es que voy a ubicarme en la zona más alejada del camino, supongamos en este sitio. En la cruz roja que está ahí siendo indicada, se encuentra el punto más alejado de la salida, hidráulicamente hablando. Quiere decir que el tiempo que le toma a esa gota de agua en recorrer desde esa cruz en color rojo hasta la salida, a eso le llamamos tiempo de concentración. Por supuesto, estoy considerando el curso de agua más importante del río, porque ya he borrado el tributario. Lo que me interesa en el plano, ya puede ser un plano del IGM, donde se tienen curvas de nivel, o cualquier otro plano producido para la zona, plano sobre el cual ya he delimitado el área de drenaje. Tengo que identificar el sitio hidráulicamente más alejado de la salida, y el tiempo que le toma a esa gota de agua viajar desde ese sitio más alejado hasta la salida, a ello le llamo tiempo de concentración. Todo otro punto en la cuenca, por ejemplo, este otro que se encuentra acá, obviamente va a ser un recorrido hasta llegar al río principal y va a continuar. Obviamente el tiempo que le tome a esta gota va a ser mucho menor que el tiempo que le tome a esta gota, la más alejada. Ahora, es importante poder conocer el tiempo de concentración de una cuenca, porque para ese tiempo de concentración tengo que hacer llover sobre la cuenca. Fíjense que cuando el tiempo de concentración, por ejemplo, resulta ser igual a, voy a adoptar un valor, a, por ejemplo, 20 minutos, ¿cierto? Quiere decir que si yo hago llover sobre esta cuenca en forma parejito
sobre todo los 8 kilómetros cuadrados, la duración de esa lluvia tiene que ser por lo menos 20 minutos, porque si en lugar de llover durante 20 minutos llueve solamente 10 minutos, la gota más alejada en su recorrido que está yendo hacia la salida, en 10 minutos va a llegar más o menos a la mitad de la cuenca. Y a partir de ese instante ya no llueve más en la cuenca, y lo único que sucede a partir de ese instante de 10 minutos, esa gota de agua, junto con las otras que ya se han reunido en el río, van a continuar escurriendo hacia la salida, pero se dice ahí que no toda la cuenca está aportando a la salida. ¿Cómo se puede explicar un poco mejor esto? Si tienen ustedes un experimento en laboratorio, podríamos considerar, por ejemplo, esta situación. Yo tengo un recipiente de latón, por ejemplo, y obviamente yo en laboratorio puedo hacer un experimento en el que yo hago llover al unísono, en forma simultánea, sobre toda la cuenca. La cuenca la llamaré a todas las superficies receptoras de agua de lluvia. Entonces llueve acá sobre todo el recipiente y más hacia los costados también, ¿no es cierto? Esta es una precipitación que yo introduzco al instante, instantáneamente, abro un grifo y de arriba, como una regadera tremendamente grande, empieza a salir gotitas de agua, y por supuesto puedo calcular la precipitación que recibe esa cuenca en 10 minutos, la que recibe en 20 minutos y la que recibe en más tiempo también. El tiempo de concentración en esta cuenca será aquel que es calculado, si este es el sitio más alejado de la cuenca, a esa gota le va a tomar un cierto tiempo en llegar a la salida. Y si ese tiempo es, por ejemplo, hablando en términos fáciles de comprender, si el tiempo de concentración es, por ejemplo, 10 minutos, estoy exagerando, ¿no es cierto? Porque para que escurra en 10 minutos tendría que ser un reservorio tremendamente grande para que le tome 10 minutos en llegar de un punto al otro, pero es solamente para que me comprendan más fácil. Significa esto que el hidrograma que esto produce a la salida en 10 minutos, acá tengo los 10 minutos, será, vamos a hacerlo más bien esto 20 minutos y acá 10 minutos. En 10 minutos, el caudal que está saliendo de esta cuenca va a llegar, por ejemplo, hasta ese sitio, y en ese momento deja de llover, y entonces le toma todavía como otros 20 minutos en recorrer hasta la salida de la cuenca. Entonces, el último valor será acá 30 minutos. Para mejorar la presentación pondremos entonces 10, 20 y 30. ¿No es cierto? A los 10 minutos, a los 20 minutos y a los 30 minutos. Cuando hago llover sobre este recipiente, no 10 minutos, sino 40 minutos, el recorrido del hidrograma que sale de la cuenca va a ser el siguiente. Llega hasta los 20, en el instante 20, la totalidad de la cuenca empieza a aportar a la salida, y si permanece durante 40 segundos, esto continúa horizontal porque la intensidad permanece la misma, y recién a los 40 minutos deja de llover y de acá le empieza a salir y le toma nuevamente los 20 minutos para volver a la situación de cero. 30, 40. Entonces estamos viendo en la pizarra dos situaciones. Una, aquella situación en la que llueve mucho más de 20 minutos. La otra, aquella situación en la que llueve solo 10 minutos. Y finalmente podemos ver una tercera situación que la voy a graficar en color rojo. Aquella en la que llueve sobre la cuenca exactamente 20 minutos. Entonces el caudal
llega hasta ese sitio, en ese instante la totalidad de la cuenca está aportando a la salida, pero como que deja de llover, entonces a la última gota le toma todavía como 20 minutos más en llegar a la salida, ¿no es cierto? Fíjense que la curva de arriba puede ser una curva que tiene una duración infinita. Entonces, llueve con la misma intensidad durante un tiempo infinito, entonces la curva verde de arriba, la línea horizontal, va a permanecer constante, horizontal, hasta el infinito hacia la derecha. El instante en que deja de llover, a partir de ese momento, esa curva empieza a bajar y le toma 20 minutos en juntarse con la línea horizontal cero. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta acá que la lluvia, la duración de la lluvia puede ser mayor al tiempo de concentración, la duración de la lluvia puede ser menor al tiempo de concentración y finalmente la duración de la lluvia puede ser igual al tiempo de concentración. En la primera situación, sí se alcanza el caudal máximo a la salida de la cuenca. En la segunda situación, no se alcanza el caudal máximo, el Qmax. Y en la tercera situación, sí se alcanza el caudal máximo, pero inmediatamente empieza a decrecer, ¿ya? Entonces, esta consideración que estoy haciendo en la pizarra, no vamos a ir más lejos porque no hay tiempo. Es bueno que ustedes se den cuenta. Si resumo esto, diríamos lo siguiente. Yo tengo el sitio en el cual debo aplicar el cálculo, ¿no es cierto? Acá. Hasta ahí tengo que hacer mis cálculos y en ese sitio calcular el caudal que tiene un cierto periodo de retorno. Ese caudal le voy a llamar caudal de diseño. ¿Qué hago para ello? Identifico el área de drenaje, eso ya saben hacerlo, supongamos que eso resulta 8 kilómetros cuadrados. Después tengo que calcular el tiempo de concentración. Todavía no hemos hablado sobre cómo lo calculo. Pero si una vez que he hecho los cálculos resulta que el tiempo de concentración de esta cuenca es 20 minutos, entonces ya es un dato que me sirve. Después necesito saber a qué se refiere a los 20 minutos. Eso significa que tratándose de una cuenca pequeña, fácilmente puedo aceptar de que la cuenca en su conjunto, los 8 kilómetros cuadrados, recibe al unísono una lluvia generalizada sobre toda la cuenca. Fíjense que esto que estoy aseverando es válido para cuencas pequeñas, pero no es válido para cuencas grandes. La cuenca del Río Grande hasta Abapo, 80,000 kilómetros cuadrados, imposible pensar que al unísono sobre toda esa cuenca, que incluye todo Cochabamba, parte de Sucre, parte de Santa Cruz, no podíamos esperar que una cuenca de 80,000 kilómetros cuadrados reciba al unísono, por ejemplo, 2 horas de precipitación parejito sobre toda la cuenca. Eso no se da en las cuencas grandes, pero eso sí es posible aceptar, suponer cuando se trata de cuencas pequeñas como las cuencas de quebradas. Entonces, estoy suponiendo que sobre esta cuenca de 8 kilómetros cuadrados, como en laboratorio, yo puedo abrir el grifo durante 10 minutos y salir de la regadera una lluvia que tenga una intensidad constante, y a los 10 minutos cierro, instantáneamente deja de llover sobre todo el conjunto de los 8 kilómetros cuadrados, que es lo que la cuenca responde a la salida. Entonces ya lo hemos visto en el gráfico ese. Si a los 10 minutos deja de llover, la primera curva en verde está subiendo el caudal, porque acá a la izquierda tengo caudal, ¿no ve? Está subiendo y justo a los 10 minutos deja de llover y la gota más alejada todavía no ha llegado a la salida. Deja de llover, entonces esa gota más alejada continúa su curso hasta la salida y le toma todavía 20 minutos, porque ya he establecido que el tiempo de concentración de esta cuenca es 20 minutos. La otra situación es en la que hago llover, qué sé yo, 1 hora si quieren, pero a los 20 minutos el caudal de salida ha alcanzado su máximo valor y como la precipitación permanece constante en intensidad,
durante toda la hora, entonces el caudal ya no sube más y permanece horizontal en la línea verde hasta el momento que deja de crecer, de llover, y a partir del momento que deja de llover, empieza a bajar. Y la tercera situación es aquella en la que yo hago llover sobre la cuenca un tiempo de duración de lluvia exactamente igual al tiempo de concentración de cuenca. En ese momento se dice que la totalidad de la cuenca a los 20 minutos ya ha logrado llegar a la salida. A partir de ese momento todita la cuenca empieza a aportar, pero como deja de llover, el caudal empieza a bajar. Todo este análisis me conduce a decir que cuando voy a alcanzar el caudal máximo de diseño a la salida de la cuenca, cruzando el camino, cuando la duración de la lluvia sobre esa cuenca pequeña dure por lo menos una duración igual o superior al tiempo de concentración. Ya, la próxima clase vamos a ver cómo logramos determinar el tiempo de concentración de una cuenca. Voy a oír opiniones de ustedes sobre cómo medirían el tiempo de concentración. Entonces, esa sería tarea para la casa. ¿Cómo medir el tiempo de concentración? Esa sería la tarea que tienen que ustedes encontrar en los textos de hidrología o ponerse a pensar cómo medirían. Hasta ahí llegamos. ¿Alguien tiene una pregunta? Ninguna pregunta hasta el momento. Entonces los veo la próxima clase. Ya son 8:17. Aquí me despido y no hemos logrado llevar otras cosas, pero no hay problema. La próxima clase continuamos. Que les vaya bien. Hasta luego. Cuídense bien y los veo el martes.